Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los radioyentes que nos siguen este programa. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ya ayer terminamos los pecados capitales. Y para poder proseguir con otros temas, me gustaría hablar un poquito sobre un tema que nos va a ayudar mucho para nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, la vida de oración y vivir esto que estamos tratando de hacer, que no es otra cosa sino, siguiendo un poquito los ejercicios espirituales de San Ignacio, examinarnos a nosotros mismos en, en las diferentes cosas. Ya utilizamos como materia los pecados capitales. Después en el futuro vamos a hablar un poquito sobre los sentidos interiores. Posiblemente después hablamos también sobre los sentidos externos y después también hablaremos de los mandamientos, utilizando como materia eso, examinándolos y examinando nosotros a ver cómo nosotros utilizamos esas potencias y cómo cumplimos también con los mandamientos. Pero para poder realizar esto es necesario una cosa muy importante en nuestra vida que hoy en día cuesta muchísimo. Si siempre ha costado en nuestra vida normal, cotidiana, de esta época, cuesta más todavía. Es el recogimiento. Antes de definir lo que es el recogimiento, vamos a hablar un poquito sobre, como introducción, ¿no? Unas cosas que dice Jesús en el Evangelio. Me parece que es el de hoy, el que se está, que en estos días estamos proclamando en la palabra de Dios, en el Evangelio. Jesús dice: el que me ama guardará mis mandamientos. Me parece que está en el capítulo 15. Jesús va haciendo como es parte de la despedida que hace antes de morir en la cruz con los apóstoles. Pero ahí en todo ese discurso, Jesús hace una serie de promesas muy lindas, muy hermosas, importantes para nosotros, los creyentes, y también promesas acerca del Espíritu Santo. Va manifestando también cómo actúa y quién es el Espíritu Santo, y también la relación que tienen el Padre, Él, que es el Hijo, con el Espíritu Santo. O sea, ahí también en todo ese discurso va Jesús manifestando lo que son las tres personas divinas. Sin embargo, es un solo Dios, es un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad, y cómo Dios mora en nosotros cuando nosotros cumplimos un mandamiento.
Él dice en una parte de este discurso, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y yo mismo me manifestaré a él. ¿Sí? Yo mismo me manifestaré a él. ¿Sí? Muy hermoso. Y después, un poquito más adelante, él dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es como si estuviera repitiendo lo mismo, dando vuelta a lo mismo, insistiendo mucho en el cumplimiento de los mandamientos, el permanecer en Él, estar unido a Él, en amor, en amistad, es cumplir sus mandamientos. Pero ¿cuál es la consecuencia de ese cumplir los mandamientos? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Sí? Pondremos nuestra casa, haremos morada en Él, pondremos nuestra casa en su alma. ¿Sí? Es lo que en la teología se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestra alma en gracia. Qué importante es la gracia de Dios, qué importante es estar en amistad con Dios. Ya eso es un regalo de Dios, eso nosotros no lo podemos comprar por más penitencia que hagamos, nada. Es un don, es un regalo. ¿Sí? Dios mismo ha querido hacernos participar de su gloria, de su vida íntima. ¿Sí? Voy a decirlo así de una manera un poco gruesa, vulgar, ¿no? Dios, por su amor, me mete a mí en Él y Él se mete en mí. Una cosa maravillosa, que nosotros no caemos en la cuenta de la grandeza de eso, ¿ves? Porque la diferencia que hay entre nosotros y Dios es infinita. Nosotros, yo pongo siempre esta comparación, pero siempre es una comparación que se queda cortita, pequeña. Nosotros comparados con Dios somos una bacteria. Una bacteria. No pensemos en el coronavirus. Una bacteria, una cosa microscópica. Ya sabemos que la diferencia que hay, o sea, nosotros somos nada desde el punto de vista de la existencia, el existir que tenemos, el ser que tenemos, es porque Dios nos lo da. O sea, por nosotros mismos nosotros no podemos nada. Nuestra vida, nuestra existencia no está en nuestras manos, está en las manos de Dios, porque de Él sale todo lo que existe. Entonces, metafísicamente hablando, pues somos nada. Pero no somos nada en el sentido que tenemos un valor grande, una dignidad grandísima, porque Dios nos ha hecho así. Dios nos ha creado y nos ha creado a imagen y semejanza de Él y nos ha dado una dignidad, pero enorme, grandísima, superior a de todos los seres materiales e inmateriales y las cosas de este mundo. ¿Sí? Entonces, Dios, si nosotros estamos en gracia de Él, Dios mora en nosotros. Ese morar en nosotros comienza desde el momento del bautismo. ¿Sí? En el bautismo Dios, si soy bautizado pequeñito, bueno, aunque sea bautizado también grande, Dios me quita de la mancha del pecado original y me da, a través de la gracia santificante, me llena de Él, me convierte en hijo de Dios Padre, en hermano de Jesucristo y en templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Toda la Santísima Trinidad. Me hace santo, me santifica ahí. ¿Ve? Y ahí mete un germen de mi comienzo
de la vida espiritual, que va a culminar si yo soy fiel a esa gracia y me esfuerzo por hacerla crecer, y no la opongo, y no la quito con el pecado, va a crecer y va a llegar hasta la unión con Dios, hasta llegar plenamente a unirme con Dios en el cielo. O sea, ya el cielo empieza aquí, pero siempre como una gracia, como un don de Dios. ¿Y por qué comienzo con esto? Bueno, para hablar de recogimiento, porque precisamente sabiendo y conociendo esto, que Dios está en mí, que Dios está en mi corazón, si yo estoy en gracia de Dios, Dios habita en mí, como dice Jesús, y haremos morada en Él. Estaremos ahí dentro de Él, ¿no? Entonces, yo puedo tener un contacto, un diálogo, una comunicación directamente con Dios en mi corazón, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Como se tiene una conversación, una charla con un amigo, que uno se puede quedar ahí hasta las 2 y 3 de la mañana hablando de cosas que a uno les interesan, compartiendo, y así está entre nosotros. Pero para poder hablar con Dios, para poder, por decirlo así, vivir bajo la presencia de esa inhabitación de la Santísima Trinidad en mi corazón, yo tengo que tener recogimiento. Yo tengo que tener recogimiento interior. Vamos entonces cuando pasemos a esta segunda parte, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que es recogimiento y algunas cosas que nos pueden ayudar para realizar eso. Esto es importantísimo porque precisamente por esa falta de presencia, o mejor dicho, de caer en la cuenta que Dios está en mí, no tenemos una buena oración y también cometemos muchos pecados. Porque no vivimos en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios no es otra cosa, sino darme cuenta, actualizar que Dios está en mí, y que Dios me ve, y que Dios sabe lo que yo pienso, y que yo estoy patente ante Dios. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar un poquito esto y después vamos a hablar sobre el recogimiento. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mi secreto.
secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en los secretos. Mi Padre ve en los secretos. Mi Padre ve en los secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en los secretos. Mi Padre está en los secretos. Sí, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el recogimiento. El recogimiento es un hábito que facilita al hombre actuar según la armonía en que fue creado por Dios. En el estado de justicia original, la razón dominada por las fuerzas interiores del alma y al mismo tiempo ella estaba sometida a Dios. O sea, todas nuestras capacidades, nuestros sentidos interiores, exteriores, nuestros apetitos, nuestras tendencias, estaban concentradas en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Estaban, por decirlo así, dirigidas al mismo centro. Pero esa justicia original desapareció con el pecado original. Y como consecuencia lógica, todas esas fuerzas han quedado disgregadas. Están dispersas. Y desde entonces el alma tiende a derramarse por los sentidos y a perder la orientación a Dios. A través de... ¿Qué es recogimiento? El recogimiento es eso. Que nosotros concentremos todas esas capacidades que tenemos, que están disgregadas, en el centro, que es Dios. En el centro. ¿Sí? A través de ese recogimiento interior, la voluntad domina los sentidos y los apetitos. Un dominio que, sin embargo, nunca llega a ser absoluto, porque los sentidos y pensamientos del corazón del hombre están inclinados al mal, como dice la palabra de Dios, desde su mocedad. Dice el libro del Génesis en el capítulo 8, versículo 21. Alcanzar esa unidad profunda supone necesariamente una lucha ascética, una disciplina espiritual, que es precisamente lo que hemos estado hablando en los programas anteriores y que dio pie a todo esto que hemos estado hablando de los pecados capitales, etc. No sé si ustedes recuerdan de la famosa encratella, el dominio. Necesita una lucha ascética, una negación de la ley del pecado que está inserta en la naturaleza humana y se opone a la ley del espíritu y de la gracia. Jesús, con su gracia, por su amor, por su entrega en la cruz, nos ha conseguido la gracia para que nosotros podamos vivir la vida del espíritu. ¿Sí? Jesús nos lo ha conseguido. Está ahí. ¿Sí? Yo simplemente tengo que aceptarla, recibirla, y vivirla. Y eso no quita la lucha, porque Jesús mismo me lo dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Ve? Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Tome su cruz y sígame. Ya sabemos que tomar la cruz no es otra cosa sino morir a eso, al desorden, ¿no? Al desorden, a todo lo que me separa de Dios.
El recogimiento no es una simple negación de los impulsos desordenados, es un hábito por el que las potencias y los sentidos se ponen al servicio del alma y cooperan con la acción de Dios en ella. Dios, cuando nosotros hemos sido bautizados, Dios nos ha dado muchos regalos, muchos dones. Aparte de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad sobrenaturales, las virtudes infusas morales, sino también los dones del Espíritu Santo que actúan a la manera de ser de Dios. Los famosos dones del Espíritu Santo. Y si yo no le opongo resistencia, todos esos dones que Dios ha puesto en mí van a crecer, van a desarrollarse. La actividad de cristiano adquiere así unidad y coherencia con su dignidad de hijo de Dios. Por eso el recogimiento debe ser una actitud permanente del alma y no depende de modos de vida o espiritualidades concretas. O sea, es algo para todos los cristianos, para todos. Es patrimonio de todos los fieles. No hay para el monje, para los congregados en una congregación, en un instituto, para los que están en una asociación, para los laicos, para todos, para los matrimonios. Y el recogimiento es compatible con las actividades exteriores, con el trabajo, con la vida de relación que nosotros tenemos, de convivencia. Es más, la vida humana, si no está dominada por la frivolidad, por la superficialidad, por la vanidad, tiene siempre una dimensión profunda, íntima, un cierto recogimiento que alcanza su pleno sentido en Dios. Para nosotros tener una vida profunda, una vida que tiene sentido y sentido espiritual, y que nosotros sabemos por qué hacemos las cosas, nosotros tenemos que tener recogimiento interior, porque eso es lo que nos permite a nosotros profundizar, reflexionar sobre nuestra vida. Para yo poder hacer oración, yo tengo que tener recogimiento. Para yo poder hacer examen de conciencia, yo tengo que tener recogimiento. Para yo poder vivir la misa y meditar la palabra de Dios, yo tengo que tener recogimiento. Si yo no tengo recogimiento, entonces yo no puedo profundizar no puedo escuchar a Dios, ni puedo hablar con Él. Para yo poder hablar con una persona, y poderla atender y poder yo dialogar con ella, pero de una manera profunda, yo tengo que tener recogimiento. ¿Y por qué digo esto? O sea, recogimiento significa que yo estoy concentrado con todas mis capacidades en eso, en ese diálogo. Porque si yo estoy pensando, yo estoy hablando con una persona y estoy pensando en otra cosa, o estoy conectado con otra cosa, entonces no hay recogimiento. Y esto es precisamente lo que nos está pasando en nuestra época. Los jóvenes, principalmente los jóvenes, ya los niños de pequeños, más en esta época, ya empezó en la época mía, pero en esta época es grande, muy fuerte esto, porque hay muchos impactos de tipo sensible por todas partes. Con las computadoras, con los celulares, la televisión, el radio también, pero entonces son impactos por todas partes. Hay personas que pueden estar conectadas en 3 cosas a la misma vez: escuchando, viendo la compu y viendo la televisión. ¿Cómo hacen? Yo no lo sé.
no se pueden concentrar en 3 cosas a la misma vez. Es muy difícil. Eso es imposible. Tú te desconectas de uno y te conectas a otro. O sea, para poder atender, pues no se puede atender a 2 cosas a la misma vez. Es imposible. Es como querer estar en 2 sitios a la misma vez. O sea, por lo menos, humanamente hablando, no se puede. Vamos a dejarlos con esta pequeña inquietud para continuar en el próximo programa hablando sobre cómo podemos conseguir este recogimiento. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.